El concepto de límite de una función en un punto y el de continuidad en un punto están intrínsecamente relacionados, puesto que diremos que una función es continua en x igual a cuando exista el límite de f de x cuando x tiende a pertenezca al dominio de la función y además el valor de que tome la función en a y el límite cuando x tiende a de dicha función coincidan. Si se cumplen estas tres condiciones, tenemos asegurada la continuidad de la función en x igual a. Sin embargo, cuando falla alguna de ellas, nos encontramos que la función presentará una discontinuidad en x igual a. En función de que falle, tendremos una discontinuidad u otra. La primera discontinuidad es la que conocemos como evitable y es la que se produce cuando, si bien existe el límite de la función cuando x tiende a, nos encontramos que no está definida la función en a o, estando definida, el valor de f de a no coincide con aquel al que se acerca la función cuando x se acerca a, es decir, con el límite. Por ejemplo, en estas dos funciones que tenemos aquí abajo, vemos que en la primera, al tener un punto vacío cuando la x vale 3, no existe f de a. Por lo tanto, la discontinuidad que tenemos es evitable. En la segunda, sin embargo, sí existe f de 3, pero f de 3 vale 7, mientras que el límite cuando la x se acerca a 3 de nuestra función es 2. Por lo tanto, al haber desplazado este punto, nos encontramos que existe f de a, pero f de a no coincide con el límite cuando x tiende a 3. Por lo tanto, esta función también presentaría una discontinuidad evitable en x igual a 3. ¿Qué tipo de funciones van a tener este tipo de discontinuidad? Pues únicamente pueden tenerla las funciones racionales en los valores en los que se anule el denominador o las funciones definidas a trozos. Por ejemplo, la primera función que hemos visto sería la función x² menos 9 partido de x menos 3 y la segunda sería una función cuya expresión analítica en todos los valores, exceptuando el 3, es decir, x al cubo partido de 3 menos 5 medios de x² más 6x menos 2 y medio, pero cuando la x vale 3 toma el valor 7. El siguiente tipo de discontinuidad que puede presentar una función en un punto son las discontinuidades de primera especie o, más comúnmente, las de salto. Hay dos tipos de discontinuidades de salto. Está la discontinuidad de salto finito, donde, como el nombre indica, el salto que se va a dar va de un número a otro, o la discontinuidad de salto infinito, donde a uno de los lados del valor de x donde se produce, la función se va a más infinito o a menos infinito. En estos casos, en la de salto finito existen los límites laterales de la función en dicho valor de x, pero estos no coinciden. Por lo tanto, no existe el límite de la función cuando x tiende al valor a donde tiene la discontinuidad. Un ejemplo de función que presenta una discontinuidad de salto finito es la función f de x igual a 3. La x es un valor negativo o nulo, es decir, si x es menor o igual que 0, o x más 2 cuando la x es positiva. En esta función podemos observar claramente cómo al acercarnos al 0 por los números negativos, la función se mantiene en 3, por lo tanto el límite por la izquierda del 0 sería 3. Mientras que si nos acercamos al 0 por la derecha, la función está siguiendo la expresión analítica x más 2, por lo tanto se aproxima al 2. Así el límite por la izquierda de 0 sería 3, mientras el límite por la derecha de 0 sería 2. Por lo tanto, esta función da un salto cuando la x vale 0 y presenta una discontinuidad de salto finito. ¿Qué tipo de funciones pueden presentar una discontinuidad de salto finito? Pues única y exclusivamente las funciones que están definidas a trozos en los puntos críticos.
cualquier otro tipo de función no va a poder presentar jamás una discontinuidad de salto finito. El otro tipo de discontinuidad de primera especie es la discontinuidad de salto infinito. Esta discontinuidad, como hemos visto anteriormente, se producirá cuando el límite, cuando la x tienda a la izquierda del punto A, sea más o menos infinito, o cuando el límite, cuando x tienda a por la derecha, sea más menos infinito. Es decir, con que se vaya a más infinito o menos infinito por la izquierda o por la derecha, ya tendremos que nuestra función tendrá una discontinuidad de salto infinito en ese valor de a. Algunos ejemplos de funciones que tienen discontinuidades de salto infinito. Algunos ejemplos de funciones que tienen discontinuidades de salto infinito son, por ejemplo, la función de proporcionalidad inversa 1 partido de x, la función f de x igual a x más 3 partido de x al cuadrado menos 9 en x igual a 3, o la función f de x definida a trozos que vale 7 cuando la x es menor o igual que 0, o logaritmo de x si x es mayor que 0, ya que la función logarítmica, cuando el argumento se aproxima a 0, se va a menos infinito, como podemos observar en la gráfica. Por lo tanto, ¿qué funciones tendrán discontinuidades de salto infinito? Pues únicamente las funciones radicales o las funciones que estén definidas a trozo y a la izquierda o a la derecha del punto crítico tengan un logaritmo cuyo argumento se anule en dicho punto. El siguiente tipo de discontinuidad con el que nos podemos encontrar es la discontinuidad de segunda especie. Esta discontinuidad, que se da exclusivamente en las funciones radicales o logarítmicas, aparece cuando no existe el límite por la derecha o por la izquierda de f de x. Los dos ejemplos más claros donde podemos observar una discontinuidad de segunda especie es en la función f de x igual a raíz de x en x igual a 0 y en la función f de x igual al logaritmo de x, también en x igual a 0, puesto que en ambas circunstancias el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda no existe.
Ya hemos visto o repasado los tipos de discontinuidades que puede presentar una función. Ahora, ¿cómo se estudia la continuidad de una función en general? Pues bien, para ello vamos a verlo con este ejemplo, donde tenemos la función racional 2x más 10 partido de x cuadrado más 4x menos 5. Lo primero que debemos hacer siempre antes de estudiar la continuidad de una función es ver cuál es su dominio. Como en este caso tenemos una función racional, lo que debemos hacer es tomar el denominador x al cuadrado más 4x menos 5 y ver cuándo éste se anula. Para ello resolvemos la ecuación de segundo grado, que nos da más 4 más menos la raíz cuadrada de 16 más 20, todo ello partido de 2, que tiene dos soluciones, una siendo menos 5 y la otra 1 positivo. Por lo tanto, el dominio de esta función va a ser de menos infinito a menos 5 abierto, unión de menos 5 abierto a 1 abierto también y unión de 1 abierto a más infinito. Ahora, sabemos que cualquier función elemental, es decir, las funciones racionales, las funciones radicales, las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas, son continuas en todo su dominio, siendo los únicos puntos de discontinuidad aquellos donde se rompen, es decir, en este caso, el menos 5 y el 1. Por lo tanto, únicamente debemos estudiar la continuidad de esta función en esos dos valores de x. Ahora, ¿cómo se estudia la continuidad de la función? Pues ya que hemos definido la continuidad o los posibles tipos de discontinuidad en función de los límites de la función en dicho punto, lo que vamos a hacer va a ser precisamente calcular el límite de la función cuando x tiende a menos 5 y el límite de la función cuando x tiende a 1. Si calculamos el límite de la función cuando x tiende a menos 5, tenemos que este es el límite cuando x tiende a menos 5 de 2x más 10 partido de x al cuadrado más 4x menos 5. Sustituyendo obtengo 0 partido de 0, que ya sabemos que es una indeterminación y que cuando obtenemos la indeterminación de este tipo debemos factorizar tanto el numerador como el denominador. En este caso, el numerador, para factorizarlo sacamos factor común el 2 y se queda 2 por x más 5, y en el denominador, ya que ya hemos calculado las dos raíces, sabemos que va a ser de la forma x menos 1 por x más 5. Si tachamos un x más 5 de arriba con un x más 5 de abajo, nos queda que el límite de esta función cuando x tiende a 5 es igual que el límite cuando x tiende a 5 de 2 partido de x menos 1, que es 2 partido de menos 6, que es menos un tercio. En este caso existe el límite de la función cuando x tiende a menos 5. Simplemente no está definida la función en ese valor de la x. Por lo tanto, en x igual a menos 5 nos encontramos que tenemos una discontinuidad evitable. Por otra parte, si calculamos el límite cuando x tiende a 1, tenemos que este es el límite cuando x tiende a 1 de 2x más 10 partido de x al cuadrado más 4x menos 5, que si sustituimos obtenemos que es 12 partido de 0. Sabemos que esta indeterminación es del tipo más menos infinito y por lo tanto la discontinuidad que presenta esta función en x igual a 1 será una discontinuidad de salto infinito. Si la función a la que me estoy enfrentando es una función definida a trozos, en ese caso tendré que estudiar, en primer lugar, al igual que antes, primero la continuidad. La continuidad en el primer intervalo tengo una función racional que tiene denominador x cuadrado más 1. Sabemos que x cuadrado más 1 se anulará únicamente cuando la x valga más o menos 1. Puesto que está definida de esta forma cuando la x es menor que 0, el único valor que nos molestará y en el que se anulará nuestro denominador será en x igual a menos 1, puesto que cuando la x valga 1 tenemos otra expresión analítica de la función. De la misma forma,
La raíz de la segunda expresión analítica solo se anulará cuando la x sea menor que menos 3. Ahora bien, como esta expresión analítica la tenemos cuando la x es mayor que 0, sabemos que entonces nuestra raíz no va a tener radicando negativo nunca. Por lo tanto, el único punto donde debo estudiar la continuidad de nuestra función va a ser en x igual a menos 1 y, evidentemente, en el punto crítico x igual a 0, puesto que es donde cambiamos de expresión analítica y puede presentarse en ese punto, así de repente, una discontinuidad de salto finito. Así que, ¿cómo lo hacemos? Pues empezamos con x igual a menos 1. Debemos estudiar el límite cuando x tienda a menos 1 de f de x. Alrededor de menos 1 estamos en el intervalo de menos infinito a 0. Por lo tanto, la expresión analítica correspondiente a la función en los alrededores de menos 1 es 3x partido de x cuadrado menos 1. Así que el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x coincidirá con el límite cuando x tiende a menos 1 de 3x partido de x cuadrado menos 1, que es menos 3 partido de 0, que es más menos infinito. Por lo tanto, en x igual a menos 1 tendremos una discontinuidad de salto infinito. Ahora bien, para estudiar la posible discontinuidad que tenemos en el punto crítico x igual a 0, debemos estudiar tanto el límite por la derecha de 0 como el límite por la izquierda. Si ambos coinciden, puesto que la función está definida en 0, la función será continua. Si ambos no coincidiesen, tendríamos una discontinuidad de salto finito. De la misma forma que si esta función estuviese así definida, es decir, que no tengo ningún valor para x igual a 0, en el caso de que coincidiesen, no tendríamos que sería continua, sino más bien que tendríamos una discontinuidad evitable, puesto que existiría el límite, pero no estaría definida la función para x igual a 0. Ahora bien, para calcular el límite por la izquierda de 0, puesto que a la izquierda de 0 tengo la primera expresión analítica, lo que voy a hacer va a ser sustituir 0 en la primera expresión analítica y obtengo menos 3. Y para estudiar el límite a la derecha de 0, puesto que me encuentro en el tramo de la segunda expresión analítica, lo que voy a hacer va a ser sustituir 0 en ella y obtengo raíz de 3. Evidentemente, menos 3 no es igual que raíz de 3. Por lo tanto, en x igual a 0 tendré una discontinuidad de salto finito.